Hola, hola, buenas noches a todos. Yo creo que ya se conectaron casi todos, ¿verdad? Tal vez falta alguien. Espero que hayan pasado una excelente semana y lo que falta que sea de lo mejor. En el curso, hoy iniciamos con el módulo de Word. Entonces, vamos a hablar primero de generalidades de Word, vamos a hablar un poquito del ambiente y después empezamos ya con la parte de edición. Voy a compartir aquí la pantalla. Ok, vamos a ver. Salió una- Ok, este, voy a cerrarlo todo, más o menos para que veamos cómo es que aparece la pantalla de Word. En este momento yo estoy usando la versión 2021 de Word. Si tienen la 2019, que es muy común, no hay ningún problema. Si tienen la del Office 365, no hay ningún problema. La gran mayoría de cosas que nosotros vamos a ver, ya vienen incluidas en esas versiones. Entonces, cuando nosotros ingresamos a Word, que es una de las herramientas que trae el paquete de Office, que es un paquete que nosotros instalamos, uno no es que puede descargar solo Word. El Word solito se descarga como en los dispositivos móviles. Nosotros instalamos la versión de Office, que hay versión Home, hay versión profesional, hay versión Enterprise, y depende de la versión, trae cierta cantidad de paquetes. La más básica, la que es la famosa versión de Home, eh, trae Word, Excel, PowerPoint y OneNote, que es una herramienta ahí que casi nadie usa de Office. Si nosotros tenemos la versión Pro, por ejemplo, trae ya más herramientas como Access, que es para manejo de base de datos. Tiene también el famoso Publisher, que es para hacer panfletos, para hacer invitaciones, que la gente se acostumbra a usarlas en Word, pero el Publisher, que el iconito es de color turquesa, ese también viene en la versión Pro. Cada herramienta tiene su color, lo identifica. El Word es color azul, Excel es color verde y PowerPoint es color rojo. Si por ejemplo vamos a usar Access, el Access es un color como vino, Publisher turquesa, entonces es bastante fácil, digamos, con solo ver el color, identificarlos. Este, como les digo, estamos utilizando la versión 2021, pero todo lo que vamos a hacer prácticamente se puede utilizar en cualquier versión. Cuando nosotros ingresamos a, al ambiente de Word, esta es la pantalla de bienvenida, digamos, donde yo, primero que nada, puedo ver eh, documentos que hemos editado o creado recientemente y yo incluso puedo, por ejemplo, vamos a ver, este que dice documento.docx es un ejemplo y vean este pin que tiene acá. Eso lo que quiere decir es que yo voy a anclar ese documento al inicio digamos, de aquí de recientes. ¿Ok? Yo puedo tener la cantidad que sea de documentos porque esta lista, ella no va a crecer más de esto, porque, digamos, lo que interesa es los documentos recientes. Ya más de esto se supone que uno no debería tener más. Pero si yo anclo varios, yo puedo visitarlos en esta otra pestaña que dice anclados, donde, por ejemplo, vean que aunque no aparezca acá, por ejemplo, este que dice materia mantenimiento sin editar, que de hecho ese es el documento que nosotros vamos a utilizar para empezar a travesear, se abrió el 23 de febrero, pero como yo lo anclé, él sigue acá. ¿Cuál es el único requisito que tenemos que cumplir, digamos, para que esto funcione? Es que yo no mueva el documento que tengo acá. Entonces, incluso me dice dónde está guardado. Dice que está dentro de documentos en la carpeta que dice Icotec. Y si yo paso el puntero del mouse por encima, me da la ruta exacta. ¿Qué es la ruta? Donde está guardado ese documento. Y nosotros podemos observar acá
que dice C dos puntos. C significa la unidad de almacenamiento, como lo conversamos al principio, donde está guardado. C, que es como el disco principal en Windows, es el disco duro principal. Ahí es donde está instalado el Office, ahí es donde está instalado el Windows, ahí es donde está la carpeta de documentos. Dentro de C, cada slash de esos o esas barritas inclinadas que se ven en esta ruta que estamos viendo acá, esta ruta de acá, significa que es una carpeta dentro. Entonces, dentro de la unidad C, hay una carpeta que dice users o usuarios. Dentro de usuarios hay una carpeta que se llama Fernando. Dentro de Fernando hay otra que se llama documentos. Dentro de documentos hay una que se llama Icotec. Y después viene el nombre. Si yo muevo ese documento hacia otro lugar, no lo va a encontrar porque él va a ir a buscarlo en esa ruta. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Estos otros, pues obviamente también. Y vean que, por ejemplo, dice que este se abrió o se accedió hace 16 minutos. ¿Ok? Eso como para que manejemos esto que son los recientes. Que nosotros ayer editamos un documento. No hace falta ir a buscar, no hay que ir a buscarlo. Abro Word y aquí probablemente tiene que aparecer en recientes. Para que no nos compliquemos. Si ustedes hicieron el documento y se lo llevaron o lo pasaron de lugar, lo guardaron en otra unidad, pues ya no me va a servir ese link que aparece ahí. Bueno, aquí esto es el famoso inicio donde podemos ver los recientes. Aquí arriba tenemos Diego, sí, claro, ¿qué pasó? Consulta, profesor, buenas tardes. Bueno, buenas Buenas noches. tardes, buenas noches, Si sí. el, si el documento fue eliminado por completo, igual nos va a aparecer ahí. No, porque se movió. Cuando yo le doy en eliminar un documento, así, nada más le di a eliminar, él se va a la famosa papelera, a la papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje simplemente es una carpeta que utiliza Windows para meter todo ahí. Yo puedo restaurar ese archivo, pero si yo le doy eliminar a la carpeta o al archivo desde la papelera, ahí sí es cierto que no lo puedo recuperar. De hecho, hay una función aquí de Word súper útil que me ayuda a mí incluso a recuperar archivos que yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo. Resulta que llevaba 3 páginas del trabajo. Digo, bueno, mañana sí. Se cerró Word o no lo guardé. Se me hizo un colocho y estaba tan cansado que cuando me preguntó que si quería guardarlo, le dije que no. Entonces el documento no se guarda. Hay una función que ahorita vemos aquí en Word que yo puedo recuperar. O sea, él como que se deja un tiempo un documento como diciendo, hey, esta persona hizo este documento, pueda que lo vaya a ocupar después. Entonces lo recuperamos de otra forma. Ok, pero en cuestión de la pregunta, no. Si usted elimina un documento, es como pasarlo de carpeta. Entonces no va a servir. Acá tenemos un botón que es con nuevo, donde lo que normalmente hacemos es documento en blanco. Tenemos el de abrir, que también aquí tenemos documentos recientes. Aquí aparecen los anclados. Aquí aparecen documentos que yo eh, edité esta semana, la semana pasada y todavía archivos más antiguos. ¿Ok? Entonces vean qué montón digamos, de opciones tenemos para abrir un documento que editamos incluso hace mucho tiempo. En esta fila de acá, lo que tenemos es cuáles cuentas, porque el Office, a partir del 2019, él tiene conexión a la web. De hecho, el año pasado, creo que fue, se encontró una filtración, porque como yo aquí tengo mis cuentas, que las tengo, digamos que ligadas al Word, se encontró una filtración donde los hackers podían meterse a mi computadora por medio del Office. Encontraron una vulnerabilidad y por medio de ahí podían acceder a mi cuenta y pues ya ustedes saben todo lo que puede pasar. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo la cuenta del Ministerio de Educación ligada y tengo la cuenta también personal, que es un correo personal. Y tenemos en la parte de abajo
Incluso puedo agregar un sitio web o los documentos que tenemos en la computadora. Si yo no sé dónde está el documento, podemos darle aquí en examinar y simplemente empezamos a buscar el documento donde esté guardado. Si lo tengo en una memoria, en una llave, yo puedo venir y buscar en equipo, puedo buscar las unidades que tengo, etcétera. ¿Ok? Entonces, desde acá podemos abrir. Yo, para no complicarme, mejor abro desde el explorador, mejor abro ahí el documento. Lo busco y lo abro. ¿Ok? Vamos a ver. Para abajo de esta fila que tenemos por acá azulita, tenemos la opción de la cuenta. ¿Qué cuenta es con la que se instaló el Office? ¿Y cuál es la cuenta que está registrada? ¿Cuál es la cuenta que está en este momento funcionando? En este momento, la cuenta que yo tengo funcionando es la de mi correo personal, que incluso yo puedo cerrar sesión. Obviamente, si yo cierro sesión, no voy a tener acceso a ella. Si yo quiero abrir un documento que está en mi Drive, como el que nosotros estuvimos hablando el lunes, entonces yo puedo darle acá donde dice OneDrive personal y aquí incluso estas mismas carpetas eran las que yo vi en mi Drive. Obviamente aquí no me aparecen todas las fotos, imágenes y todo, porque él va a buscar documentos, que es lo que nos interesa pues abrir en Word. O sea, él únicamente, vean que incluso yo puedo abrir PDFs, que ese es otro temita que vamos a ver ahora. Entonces PDF, todo lo que son archivos de Word, archivos de plantillas, que ahorita vamos a también a ver qué es lo que significan. Y listo, entonces yo, por ejemplo, entro acá, donde dice documentos, y en documentos, por ejemplo, qué sé yo, voy a abrir este de acá. Le doy doble clic, él se conecta a mi Drive, al OneDrive, ¿verdad? Porque tiene que ser de Microsoft, y listo. Lo descargó de Internet y ya estamos trabajando con eso. ¿Ok? Vamos de nuevo a la parte donde estábamos en la cuenta. Ok. Eh, yo puedo cambiarle este fondo que tenemos acá, que es como un temilla, como el que le ponemos nosotros al teléfono, que en este momento dice circuito. Esto es simple estética, donde yo si quiero le quito el fondo. Podemos usar ese que dice caligrafía, estrellas, cualquiera de esos diseñillos que nosotros vamos a ver acá. Podemos simplemente para cambiarle el aspecto de el Office. ¿Ok? Voy a dejar el de estrellas y este otro. Si nosotros, y también como lo hablamos el lunes, si nosotros estamos trabajando en un entorno muy oscuro, esta pantalla en blanco, por ejemplo, si ahorita hay alguien viendo esta pantalla, o en su teléfono, en la computadora, donde sea, está viendo la pantalla y está la luz apagada, pues eso tiende a ser cansado para los ojos. Entonces, acá donde dice tema de Office, yo puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, yo le marco acá donde dice gris oscuro. Vean cómo inmediatamente, si están en una pantalla que es un poquito grande, cómo los ojos descansan. Entonces, esto es cambiarle el aspecto en este caso, al Word o al Office, porque esta misma pantalla la vamos a ver en todos los programas, para, o sea, la que más me sirva. Blanco. Y si le doy la última opción que dice usar la configuración del sistema, como mi sistema está con el modo nocturno activo, que yo de hecho siempre se lo tengo, pues va a jalar. Y si yo le tengo el modo nocturno desactivado al Windows, entonces lo voy a poner blanco. Yo, para efectos del curso, vamos a utilizar esta que es como el tema estándar, ¿verdad? Aquí tenemos las cuentas registradas, que en este caso, este que dice Share es como otro Drive que utilizamos en el Ministerio de Educación. Pero aquí principalmente tenemos estas dos. Si yo le doy a agregar un servicio, dice almacene sus documentos en la nube, entonces yo le puedo dar aquí en OneDrive y él me va a pedir una cuenta nueva, si es que tenemos otro correo.
Si tenemos, si por ejemplo en una casa habemos 3 personas que utilizamos el Word, yo puedo agregar la cuenta de los 3. Y ya los 3, por medio de Word, pueden acceder a la cuenta cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ahorita lo vemos acá, porque aquí se ve quién es la persona que está logueada en este momento con el Word. Si yo le doy clic acá, aquí se ve la cuenta mía, aquí se ve la cuenta del Ministerio de Educación, que en este momento, si yo le doy clic, ella cambia a esa otra cuenta, o si no, puedo agregar las otras. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir cambiando entre cuentas. ¿Ok? Acá lo que dice es, bueno, cuál es el Office que tenemos. En este caso, el mío es el Profesional Plus 2021. Eh, dice que, bueno, estos son los programas que tenemos. Word, Excel, PowerPoint, el OneNote, el Note nada más o las notas, el Publisher, el Access y el famoso Teams que utilizamos por mucho tiempo ahora en la pandemia en educación. Aquí tenemos actualizaciones que yo les recomiendo que si el Office es pirateado la desactiven, ¿verdad? Porque si no les va a poner la opción de que el Office es pirateado. Entonces, si les aparece aquí error de activación de productos, quiere decir que el Office no está registrado y después de un tiempo se les va a bloquear. Y toda la barra de herramientas y todo lo que nosotros podemos hacer aparece bloqueado. ¿Ok? Eh, acá, si nosotros, vamos a ver, acá si nosotros tuviéramos algún documento que nosotros editamos y no guardamos o nos dio error o simplemente se cerró el Word, acá nos va a aparecer una leyenda donde aparecen, perdón, es aquí donde dice información. Ahorita vamos ahí. Aquí donde dice información y vean que eso ya es como trabajando en Word. Aquí es donde aparecen los documentos que yo no guardé para que se acuerden. Eso es vital, porque si no guardan un documento, aquí aparece. Aquí me aparecería, por ejemplo, el Word. Cuando nosotros estamos editando un documento, cuando creamos un documento nuevo, y le voy a dar acá, el documento nuevo, vean que se llama documento 1. Si yo no lo guardé y no le puse nada, entonces acá en información, aquí aparecería documento 1. Yo le doy clic y él lo recupera. Como les digo, o sea, nos alcahuetean en el sentido de que aunque yo le haya dicho que no, guardar el documento, aquí aparece en recientes, ¿verdad? Proteger el documento es ponerle una clave. Por ejemplo, yo quiero abrir siempre como solo lectura. Vamos a ver, aquí está, el más interesante es restringir edición. En restringir edición, él me abre esta parte de acá. Si yo quiero que nadie le cambie el formato, simplemente dice restricciones de edición, permitir solo este tipo de edición en el documento. Si yo lo activo y lo dejo así, solo lectura significa que la persona no lo puede editar. Si yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es un tipo de formulario que se pueden hacer en Word, entonces rellenando formularios, o sea, eso es lo único que vamos a permitir ahí. O comentarios, que después vamos a ver cómo se ingresa un comentario en Word. De hecho, lo vamos a hacer de una vez. Yo aquí simplemente le doy clic derecho en la parte de la derecha y le doy nuevo comentario y listo. Pongo comentario. Recuerden que nosotros podemos editar en grupo los documentos y con los comentarios yo puedo hacer anotaciones de alguna observación que tengamos que hacer. ¿Ok? Y ahí aparece el comentario. De hecho, podemos eliminarlo. Vamos a ver. Bueno, después vemos cómo se borra. Ahora, en esta parte también dice, seleccione partes del documento y elija los usuarios que pueden modificar libremente. Entonces, si mi máquina es una máquina que se puede utilizar por varias personas, entonces aquí me aparecería la lista de usuarios a los que eh, pueden editarlo. Y a lo último, dice, ¿desea aplicar esta configuración?
podrá desactivarla más tarde. Si yo le digo que sí, él me va a pedir una contraseña. Y esa contraseña es, por ejemplo, yo le coloco 123, vuelvo a escribirla, 123. Incluso si yo le digo, le marco esta opción de autenticación de usuario y yo aquí le dije, por ejemplo, que Carlos puede tener acceso, entonces él, cuando se loguee y se identifique como Carlos, él va a poder editar. Si no se identifica, entonces va a estar como solo lectura. Entonces vean que yo puedo de alguna forma restringir el acceso y la edición a un documento de Word. Y también hay otra forma que la vamos a ver ahora, cuando veamos cómo guardar el documento. Siguiendo acá en información, eh, aquí simplemente me da un desglose de lo que tiene el documento. Hace 3 minutos se está editando, no hemos escrito nada, tiene una página, no se guardó, por lo tanto no sabemos cuánto pesa. Son archivos relativamente pequeños. Pocas veces nosotros vamos a ver un archivo, por ejemplo, de más de 10 megas. Tiene que ser un archivo grande, con imágenes, con un montón de herramientas, gráficos y todo lo demás que haga que él, pues, obviamente se haga más pesado. Fecha de creación, hoy a las 6:51. Última modificación, si yo cierro este documento y lo vuelvo a abrir, entonces me va a aparecer aquí la fecha. Y muy importante, ¿quién es el autor? Que es la persona que tiene en este momento acceso a la cuenta. Entonces, automáticamente él se va a guardar con ese autor. Si yo cambio de cuenta por acá, entonces va a aparecer con otro autor. Podemos agregar autores. Si yo tengo una, y eso lo vemos también después, más adelante, cuando veamos un tema que se llama combinación de correspondencia. Si yo tengo una libreta de contactos en Word, que aquí tengo una como de, digamos, aquí es que jaló todo el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero yo puedo hacerme incluso una libreta de direcciones, una libreta de contactos en Word o en Office, que yo puedo utilizarlo para un montón de cosas. Entonces yo puedo agregar ahí varios autores. Ok, cuando yo voy a guardar el documento, escogemos la ubicación. Aquí tenemos, incluso podemos tener carpetas ancladas. Por ejemplo, yo voy a anclar aquí Icotec. Entonces yo le doy clic al pincito que está acá, él se me va a quedar ahí y siempre va a aparecer, porque aquí lo que aparecen son carpetas que yo accedí en algún momento recientemente. Entonces, si es una carpeta que yo hace mucho no accedo, entonces pues va a desaparecer de acá, pero no hay problema. Nosotros le damos aquí en examinar y en examinar, aquí tenemos acceso a todo, ¿verdad? Entonces podemos entrar al Drive, podemos entrar a la llave, lo que sea. Una vez que yo tengo identificado, por ejemplo, yo lo voy a guardar en Icotec y estas de acceso rápido son carpetas también que tenemos acceso recientemente. Vean que de igual forma yo la puedo anclar, digamos, al acceso rápido. Entonces, cuando guardamos un archivo, lo primero que hacemos es dónde se va a guardar. Todo archivo, recuerden, tiene una ubicación. Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Aquí escogemos la carpeta, donde sea. Incluso aquí yo tengo mi Drive, puedo guardarlo en el Drive perfectamente. Lo que sigue es colocarle un nombre. Le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, le voy a poner 7 de septiembre. Ahora, el tipo de archivo. Tenemos, recuerden que los archivos tienen varias propiedades o varios atributos. Una ubicación, un nombre, un tamaño, cuando lo creamos, y un tipo también. Esta es la extensión. Todo archivo dentro de una computadora tiene que tener una extensión, que es la que dice qué tipo de archivo es. Como les comentaba yo, creo que fue en la primera clase. Windows tiene una lista de extensiones y cada extensión está relacionada con un programa. Entonces, todas las extensiones que sean docx son extensiones de Word. Entonces, el programa o el Windows, en el momento que yo le doy doble clic a un archivo que termina con .docx, inmediatamente abre Word.
Y hay que tener cuidado porque si yo le cambio la extensión a a un archivo, por ejemplo, una canción, por travesear, le quité, por ejemplo, el punto MP3 y le pongo docx. Él va a intentarlo abrir con Word, pero Word me da error porque es una canción y yo no puedo abrir canciones con Word. Entonces, aquí tenemos un montón de formatos. Vea que yo incluso puedo guardarlo como página web, puedo guardarlo como PDF, es el formato universal, digamos, de documentos. El PDF yo puedo ponerle clave, puedo hacer un montón de cosas también. Nos mandan un estado de cuenta, las facturas electrónicas, todo va en PDF. Entonces yo puedo crear un PDF en Word acá. Esto que es documento habilitado con macros, una macro, después vamos a ver qué es. Vean que la extensión cambia. Documento de Word del 97 al 2003. Si yo estoy seguro que ese documento, el profesor o la persona que lo va a abrir, lo va a editar en una computadora viejita que tiene un Office viejo, yo lo guardo con este formato, por lo tanto, él va a ser capaz de abrirse con versiones viejas. Y por supuesto, las versiones nuevas. Plantilla de Word, que ahorita vamos a ver qué es. Plantilla habilitada con macros de Word. Plantilla del Office viejo, PDF, que estas son como las que más vamos a utilizar. Formato, perdón, RTF es como un formato de texto enriquecido, que es el que hacemos, por ejemplo, con WordPad, que es como, si ustedes no tienen el Office instalado, yo les recomiendo, o por ejemplo les dio error y les surge hacer un documento. El Office trae un procesador de textos y lo voy a abrir por acá, que se llama WordPad. Ese lo traen todas las versiones de el Office. Entonces vean cómo tenemos, obviamente, el limitado, pero me salva la vida de momento. Entonces es un accesorio que trae Windows. Entonces, si yo lo guardo como RTF, es porque se va a abrir con un WordPad. ¿Ok? Entonces, cuando ya yo tengo dónde lo voy a guardar, el nombre que le voy a poner y el tipo, entonces ya yo puedo darle guardar. ¿Qué podemos agregar acá? Aquí donde dice herramientas, le podemos configurar, por ejemplo, aquí donde dice opciones generales, le podemos poner clave. Entonces dice opciones de cifrado de archivo. Cifrar un archivo, que lo comentamos también, creo que en la primera clase, cifrar un archivo en la computadora es como meterlo en una caja fuerte y ponerle una clave. Y solo con esa clave. Si un archivo está cifrado y a ustedes se les olvidó la clave, lo siento porque no se puede recuperar. Y ustedes se van a dar cuenta porque cuando yo estoy viendo ese documento en mi carpeta, él va a aparecer con letras azules. Eso significa que está cifrado. Después, dice opciones de uso compartido para este documento. Yo lo puedo compartir, pero la persona tiene que saberse, tiene que saberse la clave. Y también dice que nos recomiendan que sea solo de solo lectura, porque si es un documento que nosotros vamos a proteger, pues lo ideal es que no lo puedan modificar. Eso como lo más importante en esta herramienta. Aquí donde dice opciones para guardar, ahí nos abre las opciones de Word que ahorita las vamos a analizar un poquito. Entonces yo le doy guardar. En este momento el archivo está creado. Aquí está el nombre en la barrita de título, que es la que tenemos acá arriba. Eh, esta opción que dice a la derecha, guardado en este PC. El Office, el Office 2021 tiene la opción del famoso autoguardado, que es esto que tenemos acá. El Office 365 y el 2021 lo tienen, el 2019 no. De igual forma, en el 19 yo puedo guardar en mi Drive esta opción, que de hecho, cuando yo tengo guardado el documento, es tan fácil como darle aquí el disquetcito para guardar cambios. Recuerden cuando hablamos del el diagrama de la computadora, como en este momento, digamos, yo empiezo a editar
agrego texto. Este texto, lo que yo estoy trabajando en este momento está en la memoria RAM. Este programa de Word está en la memoria RAM. Entonces, si en este momento se va la luz y se me apagó la computadora o se pegó o lo que sea, y yo no guardé esto, entonces yo probablemente lo voy a perder. Aún así, recuerden que tenemos la opción acá en información de que me aparezca después acá cuando yo vuelva a abrir el Word. Entonces, ¿qué es lo ideal y que nos enseñan a nosotros desde siempre? Estar guardando. Editamos una hoja, insertamos algo que tal vez llevó su rato, guardar, guardar. O el famoso, la tecla de control más la G. Si estamos con la versión en inglés, es control S o control save. Aquí es control guardar. Ok, este autoguardado que tenemos acá, si yo lo trato de activar, me dice, antes de que el autoguardado puede guardar el archivo, debe corregir lo siguiente. Tiene que guardarse en la nube. Y lo voy a hacer acá, porque este autoguardado es para no tener que usar el famoso control G, para no estar guardando. Pero si estamos trabajando en la computadora, sí es obligado estar guardando porque está en el disco duro. Entonces, si yo aquí quiero que este documento se guarde en otro lado, yo vengo acá y le doy guardar. Entonces vean que él no hace nada. ¿Por qué? Porque él simplemente está actualizando los cambios. Ya el archivo está creado, no me va a preguntar cada vez que yo lo doy guardar, no me va a preguntar dónde lo voy a guardar y todo lo demás porque ya está creado. Pero si yo quiero cambiarle algún parámetro, por ejemplo, la ubicación del documento, entonces yo vengo a archivo y le doy guardar como. En el guardar como, entonces ahí sí puedo escoger. Y por ejemplo, yo le doy acá en el, en el drive personal, me voy a documentos y acá en documentos de mi drive, yo lo guardo. Le doy guardar. A veces, dependiendo de la conexión a internet, tarda un poquito y vean cómo automáticamente se activa el autoguardado. Entonces, pongamos atención a esta línea de acá cada vez que yo escribo algo. ¿Lo ven? Que dice guardando, solito. O sea, él está constantemente, porque como está en la nube, está constantemente actualizando el archivo. Entonces, yo con solo que vaya escribiendo, él va subiendo. Ahí sí no voy a tener ningún problema de que se vaya la luz, de que la máquina se pegó, porque él está guardando. Entonces vean que ya dice guardado, o sea, ya lo actualizó. El problema, y que me ha pasado a mí, es que, por ejemplo, nosotros utilizamos muchos documentos, por ejemplo, una carta de recomendación. Yo tengo un machote ahí de carta de recomendación y lo que hago es cambiarle el nombre a la persona. Si yo abro y está en la nube ese documento y le hago cambios, él se va a actualizar. Entonces, si yo necesito que ese documento no se vaya actualizando en el Drive, entonces yo le desactivo acá el autoguardado. Sí, Diego, Profesor, ese autoguardado se supone que lo que va guardando automáticamente, valga la redundancia, ¿verdad? Va directamente a la nube. exactamente. Cuando Ok, está, y si perdemos la conexión a internet, si perdemos la conexión a internet, él avisa. Él avisa y él guarda temporalmente y ya si definitivamente yo me quedé sin conexión, entonces él nos da la opción de respaldar ese documento en el disco porque no hay conexión. O sea, yo no voy a perder. Él mismo me lo va a pedir. ¿Ok? Pero sí es importante, obviamente, ustedes saben que ahora es prácticamente obligado tener conexión a Internet. Entonces, está la función del autoguardado. Obviamente, si nosotros no tenemos conexión, pues guardemos en el disco duro. Entonces, ya dependiendo de lo que yo necesite, voy a desactivar el autoguardado. ¿Ok? Si mi conexión es mala, es muy baja, es inestable, entonces yo mejor lo desactivo y al final lo activo o simplemente lo doy guardar. Vean que incluso aquí el disquete, que es como el icono oficial del botón de guardar en cualquier programa, se coloca un simbolito como un circulito que me indica que él
Cuando yo lo guarde o cuando yo le dé clic a ese botón, se va a guardar automáticamente en el Drive, en este caso, o donde sea que lo tenga guardado. Eh, para seguir con esta barrita de acá, bueno, terminemos con esta parte. Eh, imprimir, ¿verdad? Que imprimir el documento tiene también su ciencia. Obviamente aquí escogemos cuántas copias queremos del documento, dónde lo vamos a imprimir. Podemos imprimirlo si tenemos 3 impresoras conectadas. Por ejemplo, esta es otra impresora que yo tengo, que de hecho está apagada y dice que no tiene conexión. Tenemos esta otra que es en la red. Si yo tengo alguna otra por acá configurada, aquí me va a aparecer. Incluso yo puedo agregar una nueva, pero ya el sistema, con solo que yo conecte la compu, el Windows es capaz de configurarla solo. No hace falta. Aquí tenemos también otra forma de guardar como PDF y es mandarlo a una impresora virtual que trae el Office de PDFs. Entonces, yo le doy clic ahí y no le voy a hacer nada, simplemente le voy a dar aquí en imprimir y vean lo que hace él. Ok, ¿cómo lo quiere guardar? Entonces, yo le coloco un nombre y le voy a poner el mismo, por ejemplo, 7 de septiembre. ¿Ok? Y listo, ya se guardó como PDF. Si yo abro por acá el, el, la carpeta donde está guardado, vean que ya me aparece acá 7 de septiembre como doc. Él le saca una copia, ¿verdad? Y 7 de septiembre en PDF. Que si yo le doy doble clic, me va a abrir el softwarecito que nosotros tenemos para abrir PDFs. Que me piden un trabajo como en PDF, que es como lo común. Si yo voy a enviar un trabajo que yo necesito que sea editado después, no lo voy a mandar en PDF porque los PDF no se pueden editar. Es un archivo que no es editable. Entonces lo mandamos como Word. Vean que este documento que está acá, este que dice docx, por ejemplo, vean que el del 7 de septiembre tiene hasta la palabra ejemplo. Este otro tiene, no tiene la palabra ejemplo, porque ahí fue donde nosotros le dimos guardar como y me voy a ir al Drive, voy a ir a documentos y en documentos por aquí está 7 de septiembre, que fue el que creamos nosotros. Entonces, acuerden o recuerden esto, cuando yo le doy guardar como, el archivo que estaba guardado originalmente no se borra, sino que lo que creo es una copia que voy a guardar en otro lado, para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Seguimos con la impresión. Seleccionamos la impresora. Este botoncito que dice propiedades de la impresora o este link que aparece acá, él varía dependiendo del modelo y la marca de impresora. Él varía en todo sentido. No, como les digo, cada impresora trae su propio menú, entonces es relativo. Pero ¿qué es lo ideal? Que nosotros, yo tengo que decirle a la impresora y al Word, que lo vamos a ver más adelante, yo tengo que decirle qué tamaño de papel voy a usar. Entonces, por ejemplo, ven que aquí dice, bueno, si la impresora fuera que tiene alimentador manual o que es de esos que es papel continuo o es una impresora láser que tiene varias bandejas, yo aquí tengo que escoger la bandeja si la tuviera. Tamaño del documento, tanto el Word como la impresora tienen que saber en qué tamaño de papel lo voy a imprimir. Entonces, este tamaño que siempre nos aparece automáticamente es el tamaño oficial americano, digamos, en Estados Unidos. Acá en Costa Rica el tamaño A4 no se usa. Aquí el que usamos es el Carta, que es 8,5 por 11 pulgadas, o si no, el legal, que es el famoso oficio, que es 8,5 pulgadas por 14. ¿Ok? Aquí escogemos si lo queremos en alta definición, si lo queremos en blanco y negro, o en famoso escala de grises. Ahí escogemos y aquí vemos el montón de opciones, por ejemplo, que trae la impresora, pero como les digo, cada una tiene su configuración. Para abajo, donde dice configuración,
dice, ¿qué es lo que yo quiero imprimir? Entonces aquí yo puedo escoger página actual. Esta rayita que tenemos acá, que está parpadeando ahí desde toda la vida, es el famoso cursor. El cursor es esa rayita que es la que me indica dónde va a aparecer el texto que yo voy a editar. Creo que eso todos lo sabemos. Entonces, donde esté ese cursor, aquí en imprimir, si yo le doy página actual, se va a imprimir esa hoja. Si yo necesito, por ejemplo, tengo un documento de 100 páginas y necesito imprimirla a 20, entonces con solo que yo me ubique ahí y ponga el cursor ahí parpadear, vengo y le doy página actual, solo me imprime ella. Así de sencillo. Ahora, si yo quiero imprimir específicamente ciertas páginas, para eso usamos este renglón de acá. Por ejemplo, yo quiero imprimir de las 100 páginas, quiero imprimir de la página 1 a la 5. Entonces yo coloco o escribo 1-5. El guión significa, digamos, desde el 1 hasta el 5. Pero si yo coloco o escribo 1,5, me va a imprimir únicamente las páginas 1 y 5. Para que entendamos la diferencia, que son como los comodines que se usan ahí, la coma para especificar páginas y el guión para poner rangos de páginas. ¿Ok? Imprimir una cara. Esto también, digamos que depende de la impresora que lo haga automático, pero si yo, por ejemplo, en mi impresora, que ella es normal de inyección y agarra la hoja y la tira, si yo marco esta opción, él va a hacer una pausa cuando se imprime el documento para que yo le dé vuelta a la hoja. Por ejemplo, yo quiero imprimir por ambos lados. Entonces él tira la primera hoja y él espera a que yo le dé vuelta. Claro, yo necesito imprimir 100 hojas o un documento de 100 páginas, pues va a ser complicado porque tengo que estarle dando vuelta a la hoja. Entonces es bastante tedioso. Ahorita vamos a ver otra forma de hacerlo. Intercaladas, ¿cómo lo quiero imprimir? Si yo tengo un documento, digamos que tengo un documento de 5 hojas, es un examen y son 10 estudiantes. Entonces yo quiero imprimir 10 copias de ese documento de 5 páginas. Si yo dejo esta primera opción, él imprime de la 1 a la 5, primer folleto. De la 1 a la 5, segundo folleto. Y ahí va, saca folleto por folleto. Pero si yo le doy clic en esta opción, entonces va a imprimir las 10 copias de la primera página. Después, las 10 copias de la segunda. Eso dependiendo de lo que nosotros vamos a ocupar. Esto de orientación vertical y horizontal, pues ya eso mejor configurarlo en el documento, que después vamos a ver cuando veamos la parte de configuración de página, cómo se hace. El tamaño de la carta, perdón, el tamaño del papel, aquí tenemos un montón, donde está el famoso A4, que ven que aparece de último. El A4 es, vean que aquí dice que el carta es 21,59 centímetros por 27, casi 28. Este es un poquito más, de hecho, medio centímetro más angosto y casi 2 centímetros más largo. Por eso es que cuando nosotros a veces imprimimos algo y el texto vemos que queda muy al borde abajo, porque estaba configurado como A4. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo escoger varios tamaños, incluso aquí a lo último donde dice más tamaños de papel, yo puedo personalizarlo. Resulta que conseguí un papel muy bonito ahí en la librería, un papel ahí decorado como para hacer unas invitaciones. Y resulta que en el sobrecito dice que ese papel mide 11 por 15 centímetros, un ejemplo. Entonces yo aquí lo configuro y le coloco, por ejemplo, un 11 y le coloco también, por ejemplo, un 15. Y listo. Ya esa impresión se va a configurar en ese tamaño de papel. ¿Ok? Si quisiéramos personalizarle un tamaño. Los márgenes los vemos después también. Los márgenes es la distancia que hay entre el borde de la hoja y el texto. Simple y sencillamente eso. Si yo aquí le coloco, vean por ejemplo la distancia que hay acá entre el texto y el borde de la hoja. Si yo le doy estrecho, vean cómo él pega el texto más hacia los bordes de la hoja. Simple, pero también eso lo vamos a configurar mejor
ahí en configuración de página. Resulta que descargué un libro o me pasaron un documento que yo necesito leer y yo quiero, digamos, economizar papel. Entonces yo acá, donde dice una página por hoja, yo puedo cambiar, por ejemplo, a 2 páginas por hoja. Y si yo le digo que se imprima por ambos lados, entonces yo le puedo decir a él que, o sea, si le imprimo por ambos lados serían 4 páginas que están utilizando una sola hoja. Pues eso para economizar papel. Eso sí, hay que tomar en cuenta que el texto es más pequeño. Y tenemos la opción de decirle hasta 16 páginas por hoja. Aquí el texto no es legible, sinceramente se ve muy poco, pero está la opción. Eso es como la parte más importante de la impresión. Acá tenemos el botón de compartir, que es lo mismo que hicimos la vez pasada, ese compartir, que incluso tenemos un botón exclusivo acá, es para agregar personas en línea que puedan editar. Entonces yo aquí pongo el correo electrónico, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos también la famosa libreta de direcciones. Aquí yo le digo quién, qué puede hacer esa persona, editar o ver nada más. Entonces, si, por ejemplo, es con mis estudiantes y yo les digo, bueno, vean ese documento, entonces yo lo comparto con ellos, le podemos poner incluso un mensaje y le digo, eso sí, solo puede visualizar. Entonces, les va a llegar una invitación al correo donde dice que tal persona, como él está guardado en el Drive, entonces ellos, es como otra forma de hacer lo que hicimos el lunes, que fue entrar al Drive, crear un documento. Podemos hacerlo desde Word. Exportar. El famoso exportar es para crear otro tipo de archivos que yo personalmente nunca he utilizado, pero es otra forma de crear PDFs. ¿Ok? ¿Lo ven? Pues tenemos varias formas de crear un PDF, que la más común es guardar como y le doy acá la opción de PDF. Que recuerden, el original de Word queda, no es que lo sustituya, sino que él crea una copia, pero la va a crear en Word. Obviamente, si le doy cerrar, me va a cerrar el Word. Y acá, por ejemplo, lo que más nos puede interesar es esta de opciones. En opciones hay varias cosas que nos pueden funcionar o que pueden ser de interés, porque aquí la gran mayoría de opciones nunca las vamos a tocar. Entonces, acá, bueno, es simple configuración, cómo se llama el usuario porque nosotros podemos agregar algo en Word que se llama campos inteligentes, donde yo le digo, ok, ponga el dueño del Office en este momento y pone el nombre de la persona que tiene registrado el Office. Incluso le puedo colocar las iniciales. Aquí podemos escoger de nuevo el, el fondo y el tema que ya vimos cómo se hacía, la privacidad y el resto, yo al menos nunca los he tocado. De aquí nos puede interesar mucho este famoso, eh, la, ¿cómo es que se llama? Que busque errores, la autocorrección. Es, por ejemplo, para esto. Resulta que esta palabra, vean que la subrayó en rojo. El Word tiene un diccionario y él, todo lo que yo escriba, lo va a, este, lo va a comparar con ese diccionario. No es que él es inteligente ni nada, simplemente todo lo compara ahí. Entonces, este control G, que si yo estoy seguro está bien escrito, yo puedo, y eso lo va a tomar como un error. Los subrayados en rojo es un error. Yo le doy clic derecho y le doy acá, agregar al diccionario. Entonces, esa palabra, el Word, la agrega al diccionario y ya no me va a volver a molestar. De hecho, casi siempre que nosotros tenemos el Office nuevo y todo lo demás, nosotros escribimos la palabra Puriscal. Puriscal no existe en el diccionario de Office, pero ya yo lo había agregado. ¿Ok? Entonces, aquí en opciones,
acá abajo donde dice, perdón, en revisión, opciones de autocorrección, vean lo que pasa. Si yo, por ejemplo, eh, vamos a probarlo con este de cuantos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo escribo la palabra cuantos sin la tilde, él me lo corrige y me le pone la tilde. Entonces podemos hacerlo así. ¿Qué sé yo? Yo escribo la palabra puriscal y vean que ya está agregado. No importa donde yo escriba la palabra puriscal, si lo pongo en minúscula, él me lo va a arreglar y me lo va a poner en mayúscula. De eso se trata la famosa autocorrección. Ya esto es como muy personal, ¿verdad? Y vean, por ejemplo, las opciones que tiene acá. Dice corregir dos mayúsculas seguidas. Si yo, por ejemplo, voy a escribir mi nombre y me equivoqué y puse Fernando así, él automáticamente le quita porque se supone que no es lógico que yo ponga dos mayúsculas seguidas. Todo eso en la parte de revisión. Poner en mayúscula la primera letra de cada oración, que es lógico, cuando empezamos un párrafo o de un punto y seguido. Poner en mayúscula la primera letra de las celdas de la tabla. Poner en mayúscula los nombres de días. Corregir el uso accidental del bloc mayúscula. Esto solo lo tiene Word. Si yo en este momento activo las mayúsculas y empiezo a escribir en mayúscula, pero si yo, por ejemplo, me equivoqué y puse así, en el momento que yo le doy espacio, él desactiva las mayúsculas y me corrige la palabra. Eso lo trae el Office de forma automática. ¿Ok? Eh, Acá donde dice avanzadas, lo que nos interesa, por ejemplo, es, y que es muy útil, es la parte de la impresión. Y de acá, lo más importante que yo al menos siempre le activo es esta opción de acá. Imprimir páginas en orden inverso. Eh, si yo necesito imprimir un documento de 5 hojas, visualicemos la impresora. Normalmente él tira la primera hoja, después tira la segunda y la segunda tapa la primera, la tercera tapa la segunda y ahí va. Entonces yo tengo que agarrar y darle vuelta a las hojas para que la primera quede arriba. Si yo le activo esta opción, él va a imprimir la 5, después le cae encima la 4, después le cae encima la 3, la 2 y la 1. Entonces de esa forma nos eh, evitamos, imagínense, tal vez imprimir un documento de 150 páginas, estarle dando vueltas a esas páginas. Entonces tenemos esta opción que yo siempre la activo. Personalizar la cinta de opciones, eh, ya lo vamos a hacer desde acá. ¿Ok? Eso es como lo más importante, al menos en esa parte de opciones de Word. Entonces, vamos a seguir acá con la barrita de título, que es como se le llama a esta barra azul de arriba. Estos botones que están acá son botones que siempre van a aparecer. Son botones que yo necesito mucho. Entonces, acá yo tengo el de guardar, tengo el de deshacer, que es, y lo vamos a colocar aquí, deshacer, es con el comando control más la Z. Control Z, siempre. ¿Ok? Aquí tenemos un botón. Incluso, vean que yo puedo ver el historial de edición de Word. Que si yo, por ejemplo, vean que aquí lo primero que hice, vean que hice 45 acciones, lo primero que hicimos fue agregar el comentario. Si yo le doy clic acá, él va a borrar todo lo que hice hasta el principio. Pero también acá tenemos el botón de rehacer, que es control Y. El rehacer, yo le voy dando clic y él va a volver a recuperar todo lo que hicimos. ¿Ok? Hasta el final. Este botón que está acá, que es impresión, vista previa de impresión, yo le doy clic y él me manda de una vez al menú de impresión. No tengo que venir a archivo, imprimir, sino que de una vez le doy clic ahí.
Yo puedo personalizar esta cinta. Yo le doy clic a este botón y acá yo puedo agregar qué opciones quiero que me aparezcan por ahí. Por ejemplo, yo utilizo mucho enviar estos documentos por correo. Entonces yo activo esta opción de enviar por correo. Aquí me aparece el botón y cuando yo le doy clic, él me abre la opción que trae el Word para enviar por correo electrónico ese documento. Entonces vean cómo aquí aparece incluso el remitente. No debería decir este correo, debería decir del correo personal. Esto sí es un errorcillo. ¿Para quién? Escribo el documento, escribo el correo hacia quién va y listo. Incluso le podemos agregar el asunto y vean que él automáticamente le pone el nombre del documento. Yo lo puedo cambiar y, por ejemplo, yo le pongo el resumen de la clase del 7 de septiembre y de una vez adjunta, como lo vimos también en la clase pasada, adjunta el documento. Entonces yo desde Word, porque ¿qué es lo que hacemos todos? Nos metemos a Internet, abrimos la página, nos metemos al correo, le damos redactar y es más tedioso. Yo puedo enviarlo desde acá, utilizando Word. Entonces, yo puedo personalizar esta cinta. No solo estos tenemos, sino que podemos utilizar más comandos. Aquí tenemos, y si yo le doy acá, por ejemplo, dice los comandos más utilizados aquí arriba. Si yo le doy todos los comandos, aquí me aparecen, y vean que hasta se pega un toquecito el Word porque él tiene que cargarlos, los cientos, podría decir que varios cientos o miles de comandos que tenemos en Word. Entonces voy a buscar cualquiera de todos. Por ejemplo, este que dice línea abajo. Yo le doy clic, le doy en agregar y le doy a aceptar. Entonces aquí me aparece el botoncito. Entonces yo puedo personalizar esta cinta de, digamos, de acceso rápido. Ya no me gusta, ya no lo ocupo, me estorba. Le doy en eliminar de la barra y así podemos personalizar. Este botón de acá que me dice el nombre del documento, si yo le doy clic, yo le puedo cambiar el nombre y le puedo cambiar la ubicación ahí mismo también. Eso es como darle un guardar como. Voy a poner así, guardar como copia y listo. Automáticamente se actualiza y si yo entro acá, por ejemplo, a Icotec, no, perdón, eso es en el Drive. Si yo entro acá vamos a ver, arriba, cito documentos. Yo le doy acá en documentos, vean que ahora se llama 7 de septiembre copia. Y eso sí, aquí no está sacando copia, sino que automáticamente le cambia el nombre. Si yo le cambio la ubicación, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, pues genera una copia. Entonces vean que yo desde acá incluso puedo darle un estilo de guardar como. Bueno, acá a la derecha que tenemos la cuenta que está abierta, esto que está acá, que es para cambiarle cómo quiero ver yo esta parte del Office, donde dice ocultar automáticamente, que es como para verlo en pantalla completa, el documento, mostrar pestañas. Entonces aquí yo tengo que darle clic exclusivamente a la cinta de opciones. Cuando yo empiezo a editar, ella se esconde para que no me estorbe. Cuando ocupo una, simplemente le doy clic. Esa misma opción la tenemos en este pincito. Si yo lo activo, la cinta de opciones queda fija y no se mueve. Le doy clic a esta flechita, él la esconde y seguimos trabajando con la línea aquí de comandos oculta. Quiero mostrarla de nuevo, que por ejemplo, a mí personalmente me gusta estarla viendo, entonces lo vuelvo a activar. Ok, eso ya los botones de minimizar, de maximizar y de cerrar, que son las comunes de cualquier software. Eh, Antes de empezar con esta barra o la cinta de opciones, vamos a ir ahí abajo. Aquí abajo tenemos la barra de estado. Se llama barra de estado.
Acá tenemos cuántas páginas tenemos. Actualmente estamos en la página 1 de 1. Si estoy en la página 1 de un documento que tiene 100, diría 1 de 100. Si yo le doy clic ahí donde dice página 1 de 1, yo puedo ver como un explorador, por decirlo de alguna forma, de páginas, donde yo fácilmente, eh, y voy a abrir acá el documento que nosotros vamos a utilizar cuando ya empecemos a editar. Eh, Vamos a ver si es este. No, no es ese. Ok, yo vengo acá. Bueno, él tiene tres pestañas, ¿verdad? Títulos, que eso también vamos a ver qué significa después. Le doy en páginas y vean cómo tengo aquí como un explorador de páginas. Para no tener que yo venir aquí con el scroll del mouse o viniendo aquí a la barrita de desplazamiento y correrme a la página, por ejemplo, 30, yo mejor vengo aquí y me voy a la página que yo necesito. Simplemente le doy clic. Es una forma rápida que se utiliza, pues obviamente en documentos que sean muy grandes. Ok, lo que sigue es, él me da un desglose de cuántas palabras hay en este momento. Me dicen, bueno, la tarea es hacer un ensayo de 500 páginas, de 500, perdón, de 500 palabras. Entonces aquí yo llevo un control. Si yo le doy clic, me da un cuadrito con bien detallado donde dice cuántas páginas tenemos, cuántas palabras, cuántos caracteres. Recuerden que un carácter es cualquier letra, número, símbolo, etcétera, sin espacios y con espacios. O sea que hay como 5.000 espacios. ¿Cuántos párrafos tenemos? ¿Cuántas líneas tenemos? Etcétera. Incluir cuadros de texto, notas al pie, pues aquí no aparecen, pero bueno. Seguido, y muy importante, este que está acá es para comprobar errores. Y eso mismo lo tenemos, no sé, aquí donde dice revisar, perdón. Esta cinta que se llama revisar, la primera opción, lo que hace es abrirme la revisión ortográfica de Word. Esa misma opción la tenemos acá. ¿Lo ven? Entonces, el Word empieza a decirme que hay errores. Vean que esta palabra, por ejemplo, tiene dos S. Entonces, él me dice, ok, esta palabra no está en el diccionario y me recomienda con qué lo quiero arreglar. Si yo estoy seguro, porque es tal vez el nombre de una persona que el Word no reconoce, el nombre de un lugar, el nombre de una parte de un motor de un carro o algo así que el Word no reconoce, entonces yo le puedo decir omitir, que es omitirla solo a ella, porque si está, por ejemplo, no sé, estoy mencionando mucho a una persona de apellido Rodríguez y resulta que escribí todas las veces que puse Rodríguez, lo escribí con S al final. Entonces, si yo le doy omitir una vez, él, si encontró de nuevo ese error, me lo va a mostrar. Si le doy omitir todo, es para que elimine ese error de todas las veces que se repita. Y si le doy agregar al diccionario, estoy completamente seguro que está bien escrito, entonces lo agrego al diccionario y ya no me va a aparecer nunca más, o al menos mientras no le cambiemos el Office, no me lo va a reconocer como un error. En este caso, yo le doy clic a la sugerencia, me lo repara y sigue con los siguientes. Entonces, por ejemplo, esta palabra, vean que me lo subraya en azul. Eso quiere decir que eh, es un error ortográfico, pero por una tilde. Entonces, dice, en esta tabla puede ver cuáles son las principales diferencias. Entonces, él está suponiendo que cuáles va tildado. ¿Ok? Entonces yo lo arreglo. Y ahí sigue. Más lo tildo, más, vean que dice, y también poder, él me recomienda poder. Entonces, no, no está mal escrito. Yo lo arreglo desde acá. O lo arreglo desde el documento. Le doy, ya lo arreglé. Le doy reanudar. Porque él me estaba recomendando poder y no, nada que ver.
Este de acá, que es como una coma con puntos suspensivos, de hecho no existe. Entonces mejor le coloco la X con los puntos. Y ahí seguimos haciendo la revisión ortográfica de Word en el documento. Este que dice es decir, es un error gramatical, no es un error ortográfico, porque cuando uno utiliza el término es decir, siempre lleva una coma. Entonces yo lo arreglo. ¿Ok? Y ahí sigue con la revisión. Word siempre me va a mostrar los errores en rojo y en azul los gramaticales. Ok, acá donde dice español Costa Rica es para ver en qué idioma tengo el diccionario. Puede ser español de España o puedo cambiarlo, por ejemplo, a inglés. Resulta que un americano, un estadounidense, va a utilizar el Word, entonces yo le cambio el idioma y le pongo inglés. Entonces, toda la revisión ortográfica se va a basar en inglés. ¿Ok? Para cambiarlo acá. Que llegó un chino a mi casa, entonces yo puedo buscar acá, porque aquí son como los idiomas que hemos utilizado en algún momento. Entonces yo acá tengo todos los que tiene, eh, digamos que reconocidos el Word. Entonces yo aquí agrego el chino, le doy a aceptar y ya el chino que está utilizando la computadora pues va a tener la revisión ortográfica y gramatical con el idioma en chino. ¿Ok? Esta última opción que tenemos acá es cuando estamos grabando una macro. Nada más les voy a mencionar, después vemos qué es lo que es una macro, pero una macro es, o sea, después vemos cómo se hace. Una macro es una serie de instrucciones que yo voy a guardar en una sola. Por ejemplo, nosotros tenemos un machote, un membrete que utilizamos a menudo. Entonces, yo le doy grabar macro. Esa macro se va a estar grabando mientras yo esté haciendo el procedimiento. Le doy detener a la macro. Cada vez que yo la llame, va a hacer todo lo que yo haya grabado en ella. Si fue que yo le dije, inserte este título, le pone este formato, le agrega esto, le agrega el otro, inserte Yo sé que póngale, más. póngale este borde, todo eso, entonces a llamar esa macro que nosotros ahí estábamos utilizando. Ok. Acá a la derecha tenemos este que dice modo concentración. Si yo lo activo, vean lo que hace Word. Eliminó todo, porque yo tal vez estoy leyendo el documento. Yo necesito que nada me distraiga. Entonces aquí yo puedo leer el documento. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Cómo le cambio la opción? Simplemente dándole clic a este botón que aparecía por ahí, que es el de minimizar. Acá tenemos las diferentes opciones de visualización. Por ejemplo, esta primera, que es modo lectura, también para leer. O sea, yo aquí tengo la pantalla completa y él me acomoda todo de manera que sea fácil leerlo. Y donde yo le doy, eso es como ir pasando un libro, las páginas, el famoso modo lectura. Este otro que es la diseño de impresión, que es cómo se vería, que es la básica, que es cómo se vería el documento en el caso de que lo vayamos a imprimir. Y este otro que poco utilizado, porque ya para crear páginas web acá es complicado, pero cómo se vería ese documento si estuviera en una página web. Él se vería así. ¿Ok? Luego tenemos el zoom. Voy a dejarlo en diseño de impresión, que es simplemente acercar o alejar el documento. Aquí no le estamos cambiando el tamaño a nada, es simplemente el tamaño de cómo lo estamos viendo. ¿Ok? ¿Qué otra opción es? Presionando la tecla control, aquí la tengo sostenida, y le doy vueltas a la ruedita del mouse. Muy fácil también. Entonces, esa es la famosa barrita de estado. Acá a la derecha tenemos la barra de desplazamiento, que ya creo que todos sabemos para qué es, que es para yo desplazarme en el documento.
¿Ok? Este, importante, una herramienta muy importante en el Word es esta regla que tenemos acá. En las versiones nuevas de Office no aparece. Eso lo que me indica es, en tamaño real, cuántos centímetros mide, por ejemplo, acá, la parte de arriba de la hoja, y cuántos centímetros mide la parte del costado. Entonces, por ejemplo, ella, en la parte de que nosotros podemos escribir, que es esta parte blanca, mide exactamente 16 centímetros y medio. Esto que tenemos acá es la distancia que tenemos en márgenes, que por ejemplo a este lado tenemos 3 centímetros y a este lado tenemos como 2,5. Obviamente se puede arreglar. Y acá tenemos en la parte de abajo, vean que aquí empieza en 0, no se ve, pero ahí hay un 0, 23 centímetros y un poquito. Y el resto de la hoja es puros márgenes. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Ahora bien, aquí tenemos las cintas de opciones. Vamos a mencionarlas rápidamente. Tenemos una de inicio, que es como con los comandos más utilizados. El botón de insertar, que es para insertar todo tipo de accesorios, todo tipo de objetos. Ahí los vamos a ir viendo poco a poco. El diseño, que es para cambiarle la apariencia al documento. Quiero ponerle bordes a la página. La disposición, que esto se trata más que todo de la hoja. Preferencias, y aquí vamos a utilizar un par de cosas, las demás, sinceramente, lo vamos a utilizar muy pocas veces. El famoso combinación de correspondencia, que también vamos a ver qué significa. Esto es, por ejemplo, ustedes están trabajando en una empresa y necesitan imprimir 20 páginas o 20 cartas, que son la misma carta, pero a diferentes personas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Escribe la carta, pone el primer nombre, la copia, la pega abajo, le cambia el nombre, la pega abajo, le cambia el nombre. Con combinación de correspondencia, yo hago solo una carta y él mismo me imprime las 20. Obviamente tengo que irle diciendo los nombres y todo lo demás, pero es sumamente sencillo. Revisar que ya más o menos vimos de qué trata. Incluso yo puedo decirle al Word que me lea el documento. Vista, que es, bueno, las vistas de impresión, lo que vimos aquí abajo. Y acá es importante, por ejemplo, esta de la regla. Si a ustedes no les aparece la regla, en la pestaña Vista, aquí está desactivado, yo lo activo y ya se ve. Incluso yo le doy líneas de cuadrícula, esto no se imprime, pero es más que todo como para medir distancias de imágenes y todo, si yo quiero que quede exacto. Y el famoso panel de navegación, que es el mismo que nosotros visitamos de acá, que ya también lo vimos. El zoom, que ya también lo vimos. Organizar todo. Si yo tengo dos documentos abiertos, vean que aquí me aparecen los dos. El documento que estábamos haciendo antes y este. ¿Ok? Dividir. Ese dividir es bastante importante. Vamos a quitar esto. Vamos a poner... Ya se me fue. ¿Cómo es que desactivo eso? Ok. Acá simplemente le doy doble clic a la barrita de título, entonces ya la veo completa. Este es sumamente importante. Resulta que yo quiero ver el documento eh, en dos partes al mismo tiempo. Entonces yo le doy clic a este dividir y el mismo documento me lo divide en dos. Entonces yo aquí arriba puedo estar viendo un lugar. Por ejemplo, necesito ir viendo nombres de personas y apuntando abajo qué es lo que le voy a asignar a cada uno, por ejemplo. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, acá arriba estoy en la página 12 y acá abajo puedo estar en la página 15. Entonces yo puedo navegar en el documento en dos partes iguales. ¿Cómo se lo desactivamos? Acá donde dice quitar división y me va a dejar el que está arriba. Y tenemos la ayuda que pues a mí no me ha funcionado de mucho. Uno a veces termina buscando en Google, pero la ayuda que de hecho yo con el botón de F1
del teclado, puedo llamarlo. También podemos hacerlo desde ahí, perdón, o le doy ayuda. Vea que incluso da error de conexión y no es que no tengo internet, simplemente está caído. Entonces no funciona mucho. Ahí en ese caso yo les recomiendo utilizar mejor Google. Ok, vamos a ver qué nos falta por ahí. Vean que apenas estamos viendo en qué consiste el entorno. Devolviéndonos un poquito, acá cuando nosotros le damos en nuevo o abrimos el Word y me aparece esto, yo puedo de una vez cargar con plantillas y esas plantillas están en línea. Por ejemplo, yo quiero hacerme un currículum que muchas veces le llaman hoja de vida. Entonces, yo acá, por ejemplo, quiero hacerme un currículum. Voy a buscar el currículum. Le doy acá y él me muestra plantillas de el Office para currículum. Entonces, vamos a buscar uno. Por ejemplo, me gustó este de acá. Él me da una vista previa de de cómo se vería. Le doy crear, me dice el tamaño porque lo descarga. Donde le doy crear, él descarga el currículum y vean que ya simplemente yo aquí sustituyo. Por ejemplo, aquí coloco una foto, si es que me la piden, nada más la cambio. Acá nombre y apellidos, si soy ingeniero, si soy doctor, lo que sea. Esto de la edad obviamente no es obligado, lo podemos eliminar. Celular, correo, si tenemos cuenta Link, que es como una red social de trabajo, les recomiendo abrirse uno. Eso las empresas lo utilizan mucho para buscar, por ejemplo, buscan una persona con mi perfil y ellos ven mi perfil en LinkedIn. Podemos ver, por ejemplo, Priceman está buscando personas, entonces yo los sigo a ellos y yo puedo ver cuando tiran ofertas de trabajo. Si tenemos Twitter o alguna red social, la podemos cambiar acá. Y vean que incluso él me ayuda, dice, descripción general de su experiencia, áreas de conocimiento. Entonces es como una información personal. Ponemos la experiencia. Por ejemplo, yo fui acá, qué sé yo, contador, en cuál fue la empresa, cuándo fue la fecha que yo trabajé, cuáles fueron las funciones. Y aquí tenemos varias. Educación, cuáles son los títulos que tengo, aptitudes y conocimientos, en qué soy, en qué puedo hacer énfasis en cuanto a lo que yo puedo hacer. Pues aquí me pone también unos ejemplos. Si tengo varios idiomas, entonces vean qué fácil hacemos un currículum. Ahora, las plantillas tienen también, yo puedo generar una plantilla. Una plantilla es como un machote. Nosotros tenemos una carta y esa carta de recomendación, este, yo tengo un machote hecho y normalmente lo guardamos como Word. Digamos que esto es una carta de recomendación. ¿Ok? Si yo guardo este documento, le doy acá en guardar como, examinar, y le voy a decir que lo voy a guardar como plantilla de Word. Vean que incluso cambia la extensión, ya no es docx, sino ahora es .x. Entonces, de ahora en adelante, ese archivo va a ser una plantilla. O sea, cada vez que yo le haga una edición, él me va a pedir que lo guarde porque yo estoy editando una plantilla. Entonces, de esa forma también nos quitamos eso de que yo lo guardé y tal vez ocupaba los otros cambios y no. Entonces, como para creación de machotes, utilizamos las plantillas. Nosotros podemos ver acá en el Drive, vamos a buscarlo por aquí, donde dice, está ordenado por tipo de archivo. So,
lo guardé ahí o en el corte. El punto que quiero que vean, no sé dónde lo guardé, es que vean cómo aparece el iconito de una plantilla. Aparece diferente al de Word. Entonces yo comparto la plantilla, por ejemplo, el siguiente es el machote que se va a utilizar para enviar memorándums, o el siguiente es el machote para circulares. Entonces yo lo paso como plantilla y la persona, pues cada vez que haga un documento nuevo va a tener que guardarlo diferente. De eso se tratan las plantillas. ¿Qué otras plantillas tenemos acá? Por ejemplo, yo quiero un menú. Le doy Enter y aquí me aparecen varios menús. Por ejemplo, restaurantes. Escojo el diseño que necesite o que quiera, por ejemplo, una pizzería. Él me pone aquí la vista previa, lo descargo y lo edito. Y ya tengo un documento hecho que pareciera que fue hecho profesionalmente. Muchas veces la gente, por ejemplo, calendario. Los calendarios que aparecen acá son viejos. Por ejemplo, aquí yo quiero pasarle de una vez un PDF al inicio de año con toda la agenda del año, con reuniones y con todo a mi personal. Entonces yo le doy acá, por ejemplo, este de citas. ¿Ok? Bueno, este no tiene fecha, pero hay uno que es, por ejemplo, este que dice 2015. Si ustedes se ponen a buscar acá, vean este que dice 2000, el 1 de enero de este año no fue viernes. Entonces, esta plantilla no me sirve. Nosotros podemos, para eso nosotros podemos buscar en, en Google plantillas que me sirvan para Word, porque no solo las que tenemos acá existen, no solo las que tenemos acá. Entonces, en el navegador, yo puedo buscar plantillas para Word. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el oficial. Vean que aquí tenemos plantillas gratis, por ejemplo. ¿Ok? Ahí me pone un montón de ejemplos. Y yo aquí puedo poner, por ejemplo, calendario 2024. Vamos a ver si aparece algo. Venga, arreglo. Ok, no hay. Es que me pone un cero más. 4, todavía no aparece. No lo han hecho, nadie lo ha hecho. Vamos a ponerlo porque también depende de la búsqueda, ¿verdad? 2023. Entonces vamos a buscar mejor en otro lado. Vamos a poner plantilla, calendario 2023, Word. Ok, vean que aquí dice plantilla gratis. La buscamos. Vamos a ver si me deja descargarla. Calendario completo 2023 en una página. De una vez la descarga. Yo aquí puedo darle vista previa para ver cómo se va a ver. Entonces vean cómo se ve. Si nosotros lo descargamos, vamos a ir, voy a guardarla en Icotec. Descargamos el archivito. Me voy para Ecotec. Calendario 2023. Debería estar por acá. Está calendario 2023. Yo le doy doble clic y me lo abre Word. Y ya descargué una plantilla con el calendario. Resulta que yo quiero imprimirlo y pegarlo ahí, a la par de a la par de mi escritorio. El punto es que esto yo puedo editarlo. Puedo poner el logo de la empresa,
puedo cambiarle el fondo, que después vemos cómo es, puedo cambiarle el formato a todos los números, ponerle los colores de la empresa y listo. Esta línea que tenemos acá aparece cada vez que yo voy a abrir un documento que yo descargué. Y aprendamos esto, o sea, dice, tenga cuidado, los archivos de Internet pueden contener virus. Los famosos macros que nosotros vamos a aprender a hacer, en los macros yo puedo agregar programación y en esa programación puede haber virus. Entonces, si yo le doy a habilitar edición y tiene macros y si contiene perdón, entonces podemos tener un problema. Entonces vean cómo ya descargamos una plantilla de ese tipo. ¿Ok? Plantillas, podemos buscar cualquier cantidad de plantillas, de menús, y recuerden que una plantilla es como un documento que yo quiero editar, porque yo también puedo buscar ejemplos de tarjetas de invitaciones, tarjetas de presentación. Quiero buscar una plantilla de una agenda. Vamos a poner acá agenda. Vamos a ver. No, me lo busco diferente. Aquí debería haber un buscador. Calendario 2023. Vean que aquí tenemos calendarios mensuales. Por ejemplo, necesito hacer la agenda de octubre 2023. Y una vez la descarga, vamos a ver cómo se ve. La descarga, la voy a abrir. Sino que no me aparece, aquí está, me aparece el último. Lo abrimos y listo. Ya tenemos un calendario, aquí editamos, habilitar edición. Aquí agregamos las reuniones, lo modificamos todo lo que queramos y ya tenemos una agenda hecha. Lo mandamos a impresión, se lo mandamos mes a mes a los empleados en formato PDF y listo. ¿Ok? Ahora, eso en cuanto a las plantillas. Tenemos un sinfín de plantillas. Queremos, y lo podemos ver aquí, invitación. Vean el montón de diseños que tenemos. Por ejemplo, le vamos a celebrar el 50 años a una persona. Bajamos esta plantilla, le hacemos simplemente el cambio de esto, le cambiamos el fondo, le ponemos una foto de la persona y listo, no nos complicamos. Y ahí tenemos un montón. Y esto de las plantillas en todos los programas de Office funcionan y existen. Voy a buscar, voy a tener un toquecito ahí, compartir pantalla. Voy a buscar un documento que yo utilizo siempre para, vamos a ver, es un PDF. Vamos a ver, porque yo puedo yo puedo en Word abrir documentos también. Vamos a ver, autorización. Yo puedo abrir documentos de PDF, puedo abrir PDFs, a no ser de que estén protegidos, ¿verdad? Control C, Control V. Vamos a compartir de nuevo. Ok, yo aquí tengo este documento que me lo envió, por ejemplo, el correo en algún momento, me lo envió en PDF. Una autorización para presentar envíos de Habana, no sé qué, bla, bla, bla. Ok, yo quiero abrirlo en Word porque yo quiero editarlo. Entonces, es tan fácil, por ejemplo, abrir un documento en Word, un PDF, simplemente dándole clic derecho al PDF
Acá donde dice abrir con, aquí me aparecen los programas predeterminados para abrir los PDFs. Los navegadores también sirven para eso. Pero yo puedo elegir otra aplicación. Y aquí donde dice elegir otra aplicación, yo aquí simplemente escojo donde dice más opciones y busco donde dice Word. Esta opción no la marcamos porque no es que yo siempre quiero abrir los PDFs con Word. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Del programa o dependiendo de lo que yo quiera decir, sí lo marcamos, pero no. Porque entonces se le cambia la relación de los PDFs, se lo quita al programita original y se lo pone a Word siempre. Entonces le doy a aceptar y Word va a intentar abrir va a intentar abrir el documento PDF en Word. Dice Word convertirá el PDF a un documento de Word editable. Esto puede tardar unos instantes. ¿Ok? Entonces él trata de traducir. Vean que incluso dice, este PDF contiene características interactivas que no son compatibles con eso. Entonces él trata de abrirlo. Entonces vean que, por ejemplo, era solo una hoja, hubo cambios de letra, no me agregó, por ejemplo, estas letras que yo hice a mano y que después lo escaneé, no los ingresa. Entonces, él no me tradujo, digamos, de manera efectiva ese documento. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo utilizar en Internet una página poderosísima que se llama I Love PDF. ¿Ok? Ingresamos a I Love PDF y vean el montón de herramientas que me ofrece. Si yo quiero editar un PDF, quiero comprimirlo porque es muy grande, quiero separar un PDF en varias partes o más bien quiero unir. Entonces vean que incluso de PDF a JPG, pasarlo a que se convierta en una imagen a PDF. Entonces tenemos un montón de cosas. Aquí el que nosotros vamos a utilizar es este que dice PDF a Word. Entonces acá yo le digo, seleccione el archivo PDF que yo quiero convertir. Entonces buscamos el archivo, que era este que dice autorización. Le doy a abrir. Él ahí empieza a tratar de hacerlo. ¿Ok? Eh, y listo, le doy convertir a Word aquí abajo. Él lo procesa y le doy descargar. Entonces, ya ahora viene el documento PDF, pero convertido a Word y le doy guardar. Me voy a la carpeta y aquí aparece ya el documento. Entonces vean la diferencia cuando lo abre creado con ese I Love PDF. Le doy a habilitar y aquí sí prácticamente lo dejo igual. Hasta este texto que de hecho vean que él sí es complicado porque vean que está reconociendo cada letra como una imagen. Es complicado, pero lo convirtió así tal cual teníamos el original. Entonces yo les recomiendo cuando el PDF es complicado, si es un simple documento no hay problema. De hecho, si es un documento creado en Word, es muy fácil, pero este tiene imágenes, este tiene este encabezado por acá, el otro también trató de hacerlo, ¿verdad? Pero sí se le complicó. La letra la hizo más grande. En cambio, este otro sí respetó toda esa parte. Editamos, le cambiamos lo que queramos hacer y listo. Ya tenemos el documento editado, convertido de PDF a Word. ¿Alguna consulta que tengamos hasta el momento? ¿Todo bien? Si tienen alguna duda o algo así, no duden en preguntar. Profe, yo una dudita rápida. Claro que sí. ¿Cómo sabe uno o se da cuenta cuando usted descarga, perdón, en algún documento o alguna imagen en Google, cómo es segura y cuándo no es segura? Ok, las imágenes creo que no hay problema porque la imagen es un simple archivo de imagen. Aquí el problema es que, por ejemplo, si yo voy a guardar este archivo, le voy a dar guardar
le voy a dar aquí, guardar como macro, documento con macro, quiere decir que ese documento va a tener programación. Entonces, si ustedes descargan un archivo que es docm de macro, ahí sí tenemos que tener cuidado. Si, por ejemplo, hay mucha gente que descarga, por ejemplo, formularios, donde yo veo aquí, voy a hacer el ejemplo. Estoy llenando un formulario. Entonces, en el formulario, no lo voy a hacer así, le voy a dar en, perdón, formas. Digamos que estoy llenando un formulario y aparece un cuadrito como este. Y yo tengo que escribir ahí. Entonces, incluso yo le puedo hasta agregar botones a un documento. Pueda que en la programación de ese documento haya algo que intente, por ejemplo, robarle las claves a usted. ¿Ok? O que intente, por ejemplo, meterse a su computadora. Pero si es docx y es simple texto con simples imágenes, no hay ningún problema. ¿Ok? Es muy, porque si no, imagínense en un montón de gente que tendría problemas por eso, ¿verdad? Porque descarga un archivo. De igual forma, siempre es importante tratar de descargar lo que sea de lugares confiables. Si ustedes, por ejemplo, y pasa muy a menudo, quieren descargar una aplicación que yo por no pagarla, la descargo para no pagarla, ¿verdad? Entonces trae un instalador y trae incluso hasta un parche ahí que lo que hace es, por ejemplo, registrarlo. Entonces, ese documento, o perdón, ese programita que yo estoy descargando, yo no sé qué es lo que estoy descargando, no sé qué es lo que estoy instalando en mi computador. Pero con respecto a las imágenes, no hay ningún problema. Las imágenes difícilmente van a contener virus. El virus funciona así. El virus es un programa. Así como nosotros tenemos programas para editar documentos, para editar fotos, tenemos para editar, para escuchar música, el virus es un programa que sirve para dañar nuestra computadora. Entonces yo tengo que correr ese virus. Yo tengo que ver, o sea, tengo que instalarlo. Tengo que copiarlo en mi disco duro para que él se ejecute. Entonces, si es un documento y lo abro, pueda que donde yo lo abro, él tenga alguna instrucción, incluso que genere algún código malicioso. Por eso es importante también tener siempre activo y que este iconito que aparece de la seguridad de Windows aparezca con el checkcito verde. Si él detecta algún virus, porque esto que nosotros vimos la vez pasada, le di clic aquí en la seguridad, eh, esta opción que dice configurar protección contra virus, este que dice en tiempo real, él está constantemente escaneando todo lo que yo ingrese a la cuenta. Si ustedes conectan una llave que tiene virus, él de una vez va a poner código malicioso. O podemos tener un antivirus exclusivo, pero el que tiene Windows para mí es útil. Simplemente es, y principal regla, no descargar de lugares que no sean confiables. ¿Ok? Entonces, como le digo, no hay ningún problema. Ok, Entonces, ¿qué? profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, ¿qué fue o qué es lo que hemos visto hoy? Hemos visto el ambiente, cómo creamos, guardamos los archivos, eh, vimos el entorno, para qué sirve, por lo menos cada cosa. Ya en la parte de edición, obviamente, empezamos en la próxima clase. Vimos qué nos interesa y qué es importante de conocer acá en el menú de archivo. Si nosotros estuviéramos trabajando, y lo vamos a buscar acá, eh, voy a poner así, Office 97. Vamos a poner aquí donde dice imágenes. Voy a poner aquí entorno. Entonces vean, por ejemplo, cómo se veía el Word antes. Entonces vean esta imagencita de acá. Así era como se veía. Teníamos estas herramientas de acá no se movían.
Simplemente yo tenía que abrir cada uno de los menús y entrar a cada una de las herramientas. Después, por ejemplo, vamos al Office 2000, 2015, vean cómo cambió, por ejemplo. Ya él aquí empezó a trabajar con la famosa cinta de opciones. Y así sucesivamente que fue cambiando. Entonces, ahora de alguna forma es más interesante porque todas las herramientas o casi todas aparecen en cada una de las cintas de opciones. Pero, por ejemplo, acá donde dice fuente, todos estos cuadritos de herramientas que tienen este botoncito en la esquina, quiere decir que tienen más opciones aparte de las que aparecen acá. Entonces es bastante intuitivo. De hecho, este menú es el mismo de siempre, no cambió nada, pero es para indicarnos que, que tiene más opciones. Por ejemplo, este cuadrito, ven que están separados como en una línea, él no tiene, por lo tanto son solo esas tres opciones. Y así hay varias. ¿Ok? Entonces estuvimos viendo también lo de la revisión gramatical y ortográfica, cómo comportarnos y qué es lo que tenemos que ver, qué es lo útil de todo esto. Quiero navegar entre las páginas, etcétera. ¿Alguna otra duda o consulta? De hoy en 8, yo les voy a pasar este documento porque este es el que nosotros vamos a agarrar y vamos a desarmar para ir viendo todo, para no perder el tiempo nosotros en escribir, en estar digitando. Entonces yo les paso a ustedes este documento, ustedes lo descargan, vemos la clase y como siempre se los recomiendo, vuelven a ver la clase y empiezan a hacer los cambios que yo hice. ¿Ok? Sí, por ejemplo, a lo último, cuando veamos combinación de correspondencia, sí es algo que tenemos que crear, pero es rápido, es rápido. Aquí nosotros vamos a ver todas las herramientas. Hay muchas que no vamos a utilizar nunca, esas no me gusta verlas, me gusta ver las más importantes, pero sí son por lo menos el 80% de todo esto. ¿Ok? Y van a ver el montón de cosas que tiene el Word, en este caso, que nosotros ignoramos y que nos facilitaría la vida. Y a veces nosotros nos complicamos. Entonces, les agradezco mucho por la conexión y la atención. Mañana mismo les comparto el link para que vuelvan a ver la clase y Dios primero nos vemos de en 8. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias a ustedes. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, Gabriel.